Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy traemos otro capítulo en el cual participamos en la actual Filbo 2025 y les traemos un capítulo que fue una conversación muy feliz para esta casa. Como ustedes saben, en este año se celebran los 100 años de esa gran novela de José Asunción Silva, a quien siempre escuchamos como poeta, pero también fue novelista, esa increíble novela que es De Sobremesa. Y para esto nos llamó la Biblioteca Nacional para que hiciéramos un conversatorio conjunto y pudiéramos volver sobre la novela con expertos, saber por qué no se está celebrando tanto, saber cómo se puede leer y sobre todo entender lo que la novela es y lo que la novela propone. Quién sabe, esta es una novela que se le ha acusado siempre que se escribió de afán, ya que José Asunción Silva, cuando regresaba de Caracas, pierde en un naufragio del Amérique todos sus manuscritos, incluyendo el de Sobremesa, y luego la reescribe. Por esto la crítica nos ha hecho creer, y muchos de sus comentaristas contemporáneos, que es una obra inacabada, y este es uno de los muchos motivos por los cuales se ha pensado como una obra menor. Quienes nos reunimos en esta ocasión no creemos para nada eso, creemos en la vigencia, en la actualidad, en la complejidad y en el poder de esta novela y estamos convencidos de que tiene que ser ampliamente leída. Vendrán más conversatorios de este tipo, pero con este comenzamos algo con personas que son amigas de esta casa, como lo son Ginette Ardila, Patricia Trujillo y Felipe Martínez Pinzón. Así que sin mayores preámbulos los dejamos con esta inmersión en el mundo silviano, invitándolos a que vayan a la novela, la conozcan. Desde aquí los vamos a acompañar. Esperen noticias más adelante, pero por lo pronto los invitamos a que la abran y comprender qué es lo que tiene entre sus páginas. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta grabación del capítulo de Paredro Podcast en vivo, con un motivo que todos los que estamos acá creo que estamos muy emocionados, porque este año se están cumpliendo 100 años, me atrevo a decir y hablar por ustedes de una de nuestras novelas favoritas, ¿cierto? Ya lo veremos. De los que estamos acá, que ya somos muchos. Entonces, para arrancar, quiero darle la bienvenida a Ginette, Patricia y Felipe. Bienvenidos. Hace un año con Ginette nos encontramos, seguramente saliendo de alguna celebración de la vorágine, seguramente. Total, sí. Y nos miramos y dijimos, qué alegría y qué dicha, el próximo año vamos a celebrar De Sobremesa de José Asunción Silva. Y se nos abrieron los ojos de la dicha, creyendo que nosotros los silvianos, si me atrevo a incluirme, íbamos a tener todo ese protagonismo y que nos iban a dar todo ese espacio que justamente, de justicia me refiero, se le dio a José Eustacio Rivera y se le dio a la vorágine. Pero en cambio vamos en mayo y este es nuestro primer evento, gracias a la Biblioteca Nacional y al Ministerio. Este es el primer evento en el que empezamos a hablar sobre esto. Yo estoy muy sorprendido por esto y quisiera arrancar haciéndoles la misma pregunta. ¿Están ustedes igual de sorprendidos ante este silencio, me atrevo a llamarlo tal cual, que ha generado esta novela escrita además por uno de nuestros poetas más importantes? Son muchas las posibles causas que podrían explicar esa diferencia en las dos celebraciones, ¿no? Que es una diferencia pues escandalosa de magnitud. Tenemos hasta ahora una primera edición de Sobremesa, que es la que hizo Instituto Caro y Cuervo y que está lanzando ahora en Filbo, contra las 10 ediciones que tuvo la Vorágine, más o menos en el 24, ¿no? Y así, ¿no? Este es el primer evento que hay en Filbo contra los 100 eventos, yo creo que hubo en la Vorágine cerca de la Filbo. Entonces, pues una de las cosas que pensamos que pueden explicar esa diferencia es la oportunidad que representó la vorágine o que representa la vorágine en el país de hoy, ¿sí? Era una novela que permitía hablar de medio ambiente, que permitía hablar de masculinidades tóxicas, de un feminismo de vanguardia, el de Rivera, permitía hablar de extraccionismo, o sea, te permitía hablar de un montón de temas políticos y políticamente correctos en ambos sentidos,
y La Vorágine fue la ocasión y el pretexto para hablar de todo esto. Entonces, lo que pensamos a primera vista fue que De Sobremesa a primera vista no parece responder a toda esa oportunidad, ¿no? O a ese oportunismo. No parece fácil de hacerla hablar de ciertos temas políticamente correctos, más bien pareciera lo contrario, ¿no? Pero eso creemos que es el resultado de ver la novela de lejos, que si uno la ve de cerca, se da cuenta que si se quiere, ¿sí?, sin forzarlo mucho, se puede hacer hablar a De Sobremesa de muchos temas que hoy están también sobre el tapete, ¿no? Y algunos de esos temas creo que los podemos mencionar aquí, y yo con eso le suelto el micrófono a los compañeros de Sobremesa. Bueno, yo quería añadir una cosa. De Sobremesa no es la única obra literaria que cumple 100 años en estos años y que también sufre por la celebración justa de la vorágine. Por ejemplo, es el aniversario de la muerte de Luis Tejada. Es el aniversario del primer libro de León de Greiff. Etcétera, etcétera, etcétera. En estos años 20 en Colombia pasaron una cantidad de cosas importantes literarias que han sido un poco olvidadas por la celebración y la relectura de La Vorágine. Felipe, ¿y hay algo en esto que claro, es lo que ustedes están diciendo, pasan más cosas y no podemos esperar que solo nosotros seamos los que nos caiga el foco, pero usted se explica de alguna forma, de pronto esta incertidumbre, me atrevo a llamarla, en el que no hemos terminado de arrancar de celebrar esta novela, con las circunstancias de la publicación de la novela? Bueno, sí, y eso lo estudió usted muy bien en la edición de relecturas, la edición de relecturas que salió hace unos años, curada por usted, Camilo, y es que es una novela un poco a destiempo, ¿no? Sale en 1925, pero venía saliendo a cuentagotas antes. Usted le sigue el rastro en prensa. Silva se suicida en 1896, deja la novela terminada, pero es una novela que sale por capítulos, primero en el 98 y luego después de la Guerra de los 1000 días en 1903, luego de a poquitos. Entonces, cuando sale en 1925 es una primicia y no es una primicia, y al mismo tiempo la antecede una leyenda enorme sobre Silva, y los primeros críticos la leen como una novela autobiográfica, una novela que explica el suicidio de Silva, una novela, digamos, que culpar por el malditismo de Silva, y los contemporáneos la leen como una novela inacabada, una novela hecha a las carreras, una novela mediocre, digamos, de alguna manera. O sea que en el 96 no se lee nunca, luego sale por pedacitos, y en el 25 no tiene deudos, a pesar de que es una novela que en el 96 ya hablaba bien, hablaba de, como dice Silva, del Petit Panamá, de la especulación con divisas, del escándalo del ESEPS, hablaba de una Bogotá en ebullición financiera, y en el 25 del siglo XX también tenía que hablar de la prosperidad de EVE, tenía que hablar de la indemnización de Panamá, por Panamá, los 25 millones. Es una novela sobre el dinero, sobre la especulación, sobre la importación. O sea que los deudos no estaban en el 25 tampoco, y ahora 100 años después nos encontramos un poco deshabitados, estamos acá los pocos deudos de Sobremesa, hay otros más, y por eso estamos reunidos acá como cofrades, muy a la manera de Sobremesa, somos Máximo Pérez, somos Sáenz, somos Fernández, somos esos lectores, Rovira, así que bueno, con eso les paso la voz. Es que es muy curioso, por ejemplo, en 1996 yo me acuerdo muy claramente la noticia a doble página de la revista Semana, que hablaba sobre el suicidio de Silva. Y eso fue lo que me llevó a mí a comprar la edición amarilla de Norma, que estaba de Sobremesa, y la poesía completa, con un prólogo de Gabriel García Márquez, que también pasó desapercibido. No pensaría uno como, este es el momento de sacar ese prólogo con todo lo bueno, lo malo y todo lo que dice. Sorprende mucho que a los 100 años, que es una muy buena oportunidad para poder ventilar una obra,
La Vorágine claramente salió, o sea, la empezaremos a leer otra vez en 2 años, después del cansancio que yo creo que todos comparten, pero sí es muy curioso cómo a los 100 años tampoco hay un intento. ¿Ustedes creen que esto se debe a qué? ¿Hay algún motivo no ya a celebrar? Me refiero a la recepción de la obra. ¿Cómo creen ustedes que una novela como esta se puede llevar a los nuevos públicos, por ejemplo, o al aula universitaria, sin ir más lejos? En Paredro estamos haciendo cosas por ahí, o si definitivamente estamos frente a una novela que, como le ocurre en otras novelas, envejece y al envejecer pues pierde su sex appeal, cosa que no creo. Lo bueno de los centenarios y las celebraciones es que reactivan la lectura de una novela. Entonces, lo que le pasa a La Vorágine con el centenario es que se aprendió a leer La Vorágine de otra manera. Eso no lo teníamos antes del centenario. Lo que debería ocurrir o lo que sería muy bueno que pasara poco a poco, de alguna manera y guardadas las diferencias, es volver a acercarse a De Sobremesa hoy con las preocupaciones de hoy, ¿no? Entonces, es una novela que primero, en cuanto a géneros, está ahorita en la pepa de la autoficción, si vamos a decir algo acerca de géneros, ¿no? Es la novela como tiene un ensayo adentro, un diario entre un diario, una puesta en abismo, o sea, coquetea mucho con la autoficción, así sea una autoficción fantasiosa, ¿sí? No estoy de acuerdo para nada con la lectura biográfica de la novela, bien en contra, pero creo que la autoficción es un poco eso también. O sea, que en género se encontraría mucho con esa mezcla que hay ahorita de la novela, que la novela no es solamente anecdotar, una anécdota bien contada, sino una mezcla de géneros, por ejemplo. La novela empieza con un ensayo de lectura comparada, de sobremesa, y tiene naturalismo, simbolismo, romanticismo, decadentismo, una pastiche tremendo de estilos adentro. Pero por otro lado, lo que estábamos conversando hace un ratico, es una novela que tiene mucho que decir ahorita acerca de los autoanálisis que nos hacemos hoy en día todo el tiempo, no solamente los autores, sino todos los lectores, cualquier persona. Es un momento en el que el autoanálisis está, digamos, en furor, ¿sí? Todo el tiempo nos estamos autoanalizando y Fernández se autoanaliza todo el tiempo. Es una novela que se pregunta por la identidad, por la bipolaridad, por si soy esto o lo otro, que lleva el personaje de un extremo al otro, que lo expone frente a excesos, ¿no? Excesos con las drogas, excesos con el sexo, excesos con la literatura misma, excesos con la estética. Entonces creo que tiene mucho que decir a los jóvenes de hoy, a las jóvenes de hoy, y hablar sobre eso, temas de identidad y de exceso, ¿sí? Me parece que verla todavía como una novela sobre el lujo, el esteticismo y el dandy es no estar leyéndola como se debería leer hoy, porque ese personaje Fernández hoy en día es mucho más cercano, incluso en globalización, cosmopolitismo, a nuestra actualidad. Entonces ya no tenemos por qué leerla con esa extrañeza, ¿no? Ya la podemos leer como una cosa mucho más cercana. Eso se me ocurre para empezar a releerla, pues. Sí, yo concuerdo con Ginette en que es una novela en la que la reflexión de un sujeto sobre sí mismo en una forma de diario, que como cualquier diario tiene entradas fragmentadas, porque a veces a José Fernández le interesa la filosofía de Nietzsche, a veces le interesa el anarquismo, a veces le interesa sus amantes, ¿no? A veces le interesa una amante y la otra no, ¿no? Ese tipo de cosas es un retrato de un yo cuyos afectos son intermitentes, ¿no? Cuyos afectos no se prolongan en el tiempo y cuya concentración como la nuestra tampoco se prolonga en el tiempo. Y eso también dice mucho sobre el estado de ánimo contemporáneo. Y concuerdo con Ginette en que la otra cosa con la que sorprendentemente dialoga, incluso con la producción literaria colombiana reciente, es que José Fernández siente un malestar profundo con todas las cosas que emprende y con todos los entusiasmos que tiene, y porque son entusiasmos encontrados. Y ese malestar profundo está en la narrativa colombiana contemporánea. La novela Camas Gemelas de Paola Caballero Daza es un relato de ese malestar.
de un par de hermanos que además tienen intereses literarios, tienen intereses artísticos, son muy sensibles, ¿no? Y tienen este malestar. La novela Días Hábiles de Óscar Campo también tiene una persona culta, profesor universitario, ¿no? Que tiene un sentido de estar descolocado en la vida. Incluso un personaje tan lejano de José Fernández como la protagonista de La Perra, de Pilar Quintana, tiene ese mismo malestar. Entonces es muy interesante explorar, digamos, esa relación que parece tan lejana entre una novela escrita en el fin de siglo y una novela y las novelas contemporáneas. Tienes que invitar a esos tres autores a hablar de Sobremesa. Qué maravilla, ahí salen unos deudos de Silva, ¿no? Ya van 3 ahí, se genera como una genealogía muy bonita. Patricia, yo digamos, contribuiría con 2 cosas. Me parece que es una novela que en su momento no fue leída así ni después, pero es una novela de juventud. Es una novela, digamos, Fernández se reflexiona mucho sobre eso con sus médicos, con Rivington, con Charvet, que la juventud dice, es una embriaguez de la sangre. Y hay muchísimo de esa fatiga del consumo cultural que vemos en los jóvenes en el teléfono, ¿no? Haciendo el scrolling. Hablábamos antes que uno ve una página de Sobremesa y la cantidad de nombres que hay, de citas, ¿no? Esa asfixia, ¿no? Con la lectura y cómo procesarla, está al mismo tiempo en todas las ficciones de la impostura que hay. Me encanta lo que acaba de decir Patricia, en esa desazón cultural que tiene Fernández. También hay una gran desazón con la impostura. ¿Yo quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Soy médico? ¿Soy antropólogo? ¿Soy político? ¿Soy poeta? ¿Soy novelista? Tal vez soy todos, pero al mismo tiempo está esa idea de o no soy nada, ¿no? Pero está esa idea de fíngelo hasta serlo, ¿no? La postura o la pose en Fernández muchas veces es real, ¿no? No porque se pose, se miente, sino que se está, como dice Silvia Moloy, obligándonos a ver algo, ¿no? Y yo creo que eso se comparte mucho en la generación actual, y yo sin duda lo comparto muchísimo. Y lo último es que hay una gran reflexión sobre la literatura como un sedazo que nos ralentiza ese exceso de información un poco para reposarlo, para leerlo, para entenderlo mejor. Por eso la novela me parece tan poderosa en el sentido que es una novela para ser leída en voz alta y comentada entre amigos, para un poco bajarle la velocidad al consumo y decir, ¿será que el propio Fernández muchas veces dice, bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Esto está bien, y los amigos le van diciendo cosas. Así que hay algo muy parecido entre ese fin de siglo y este comienzo del 21, no sé. Patricia, tú querías decir algo, dale. Yo quería añadir una cosita, y es que yo no estoy tan segura de que esto que sentimos tan fuertemente ahora, de que frente a la vorágine de Sobremesa había sido una novela que fue casi que sistemáticamente olvidada, sea tan cierto. Porque han sucedido varias cosas interesantes. A comienzos de los 90 aparecen 3 biografías de Silva que le dan una importancia particular a De Sobremesa. Yo quería destacar una que hoy en día está olvidada, que es la de Ricardo Cano Gaviria, José Asunción Silva en Clave de Sombra, porque Cano Gaviria es una reconstrucción de qué pudo haber estado leyendo Silva, por qué estaba escribiendo lo que estaba escribiendo, y le da un lugar preeminente a De Sobremesa en su biografía. Y luego, ahí al comienzo de los años 90, comienza a haber una serie de académicos, entre otros Klaus Mayer-Minnemann, María Dolores Jaramillo, David Jiménez, Lovelock también, que empiezan a reflexionar sobre la novela. Llega el centenario de Silva en el 96 y parece que De Sobremesa es la novedad en el centenario de la muerte de Silva, a pesar de que se recupera como poeta y se vuelve a leer como poeta y se escribe sobre gotas amargas. Llega el billete de 5.000 también, ¿no? Llega el billete de 5.000 también, que sí, fue muy, muy, muy importante, pero hay una especie de revalorización grande de la novela, y a mí me parece paradójico que hoy en día todas estas lecturas parecerían un poquito olvidadas, pero al mismo tiempo estaba pensando, la novela no se ha dejado de editar. En el 2020 el Libro al Viento saca De Sobremesa, después la siguiente edición que yo recuerde es la edición de Remedios Mataich en cátedra, nada menos ni nada más.
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Los y esas Andes son las también la dos, saca las, en los Andes la relecturas. saca en relecturas, o sea, por lo menos tenemos tres reediciones recientes de la novela. La Biblioteca Nacional la incluye también en su colección de biblioteca popular, creo que se llama, de biblioteca básica también, y eso fue hace ya unos 10 años, porque creo que yo escribí el prólogo, entonces eso fue ya hace 10. Tú tienes razón, pero entonces complejizas la pregunta. Parece una novela para leer, como decía Felipe, entre amigos. Y entonces hay una cofradía o una serie de pequeñas cofradías, porque no coinciden todas, ¿no? Que van comentando la novela y pasándola más adelante, creería yo. No sé, esto es pura especulación. Tengo algo que objetar también yo o añadir para aumentar el enredo, más que objetar. Creo que la clave son las tres biografías. Se leyó mucho, se lee mucho, pero se lee siempre en clave biográfica, en clave autobiográfica. Se lee para entender a Silva, se lee para saber qué fue lo que le pasó a Silva, por qué se mató, quién lo mató, ¿no? Todas las preguntas que han salido, que han sido hasta policíacas ahí. Entonces esa lectura, a pesar de que se edita y se lee y se celebra, esa lectura en clave biográfica o autobiográfica, a mí me parece que no permite ver la novela, no permite ver cosas tan importantes como que es una novela muy experimental, que es una novela tremendamente paródica, irónica, que es una novela que está siempre generando una distancia o evidenciando una distancias y cercanías entre lo que dice Fernández y lo que piensa el autor, ¿sí? O sea, que no es nada, que no es nada obvio que se deba leer en clave biográfica, o incluso se puede leer en clave biográfica, pero antibiográfica. Entonces, esa lectura biográfica que se hizo y que se acentuó tanto en el 96, en la celebración del centenario de la muerte de Silva, precisamente porque importaba más Silva que la novela, importaba la novela para explicar a Silva. Esa lectura hizo para mí que se cegara un poco la posibilidad de leer la novela. Casualmente es en España, es Remedios Matáis, es Silvia Millares, es Aníbal González, los que de pronto empiezan a decir, no, esa novela hay que leerla en clave irónica. Silva no está aquí afirmando esto, está haciendo antidecadentismo más que decadentismo. Por ejemplo, una cosa que siempre se dijo era que la novela era una copia de Arrebur de Huysmans, una copia del decadentismo, y ya la nueva crítica en ese momento empieza a decir, no lo es antidecadentismo porque ridiculiza en Fernández todo lo que en Huysmans es afirmativo en verdad, no ridículo, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a ver esas distancias, yo creo que se empieza a despejar un poco como ese velo biográfico que impide leer la novela. Y yo lo que esperaría desde el centenario ya de la novela es esa lectura, que también le pasa a La Vorágine, se leía La Vorágine en clave biográfica, Cova era Rivera y era fatal, eso enceguecía la lectura de la novela. Estoy pensando ahora, acabas de hablar de la ironía, que yo creo que es fundamental, porque puede ser que incluso, y no sé, estas ya son preguntas que hago, ¿será que Silva sí se reconoce desde también Gotas Amargas o solamente desde El Nocturno? Es decir, ¿será que hay facetas irónicas de Silva que todavía no hemos descubierto, incluso desde la poesía? Porque hay algo acá, el trabajo que queremos hacer es obviamente diferenciar Silva de Fernández, sabiendo que esa fue un poquito la maldición que no permite la novela. Y como decía Felipe, lo que pasa es que la novela, los fragmentos que se publican, se entienden de inmediato que eran de José Asunción Silva. El diario con el que empieza no es Fernández, es José Asunción Silva, y eso complejiza mucho todo. Si bien queremos hacer la separación entre los dos, sí hay una cosa que les quiero preguntar, porque eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, y es, ¿cómo pudo haber Silva vivido ese desasosiego y ese desarraigo, por lo tanto, que le hubiera llevado a crear esta ironía respecto a ese entorno que lo rodeaba? Todos sabemos, cuando llega de París lo llaman José Presunción, ¿no? Nadie se lo aguanta, todo el mundo cree que es, pero ustedes saben esto mejor de lo que yo les estoy contando. ¿Cuáles eran esas condiciones, no digo materiales, pero sí de afectos rotos con las personas que lo rodeaban en su época, que pudo haber hecho que a nadie le interesara mucho que esa novela saliera, o que sencillamente se le hizo? Porque cuando estábamos preparando, ustedes me contaron cosas increíbles, como que hay mucha gente de la época sí la había leído de sobremesa, aunque no se había publicado, y eso o sea, eso ya es una trama detectivesca.
Sí, esa es una especulación que hicimos y es que probablemente el manuscrito rotaba de mano en mano por sí, pues la parodia que hace Marroquín en Pax de ese Se Mata, sí, probablemente no fue recién publicada, sino que ya se la venía cocinando desde antes, pero es una especulación. Que hay ahí, una cosa que no se le perdonó a Silva es que fuera pobre, o sea, que se empobreciera, más que fuera pobre, que fuera rico, que se empobreciera, eso es un pecado mortal, empobrecerse en un país como este, en esa época, caer en la pobreza después de haber estado en lo más alto de la cúspide social, es algo que no se perdona. Y peor aún, que no se le notara, ¿sí? Que él hiciera todo para que no se le notara, que se vistiera con la ropa de su tienda, es mi hipótesis, no la ropa, ¿sí? Porque como importaba ropa de lujo, artículos de lujo, pues él vivía, para mí era una vitrina, debía ser una vitrina ambulante, ¿sí? Y se ponía sus cosas, o sea, él importaba cosas finas, pues las usaba, obvio, no tenía por qué parecer pobre aunque la tienda estuviera en la ruina, aunque la tienda no vendiera, precisamente por no vender era que él probablemente usaba. Esa es otra especulación para una novela, pero lo odiaban por eso. En algún momento alguien dijo, ojalá hubiera, en la época dijo, ojalá hubiera sido más coherente con su ruina, que lo que no se le perdonaba a Silva era que no hubiera sido coherente, que se siguiera comportando como si no estuviera en la ruina. Ese tipo de cosas, los amigos poetas enamorados de Elvira, ¿no? Entonces todo sí, los que le hicieron versos a Elvira, que se le notaba el amor pues por ella, una mujer fascinante, debía ser una amiga increíble de él, uno se imagina una relación entre dos hermanos, así ahora que mencionas camas gemelas, yo me imagino una relación así, la de Silva con Elvira, y entonces a esa relación que no logran entender porque no entienden muy bien quién es Silva en cuanto a identidad sexual, el casto José que no se acuesta con nadie, a lo mejor era homosexual y no, entonces por lo tanto no experimentaba su sexualidad abiertamente, o a lo mejor era asexual. A veces pienso, habla tanto de sexo que uno piensa, es un primer caso de asexualismo en la literatura colombiana, ¿no? Lo cierto es que la relación con su hermana era intensa, bella, ella lo leía, le comentaba, sí, tenían una relación artística, estética los dos, y eso lo convierten en un incesto no consumado, no porque el incesto me parezca la idea más loca y descabellada y quiera salvarlo moralmente, sino porque me parece al revés, que es una idea muy fácil, ¿no? Y muy odiosa. Es ese mito que recae sobre él es muy fácilmente estigmatizador para la época y creo que siguió, ¿no? Sí, ha seguido y ahora en algún momento nos pareció qué bello mito el del incesto, ¿no? Y también es otra vaina que no deja ver ni al personaje, ni deja leer la novela, ni deja pensar en Silva de verdad. Yo creo que además de esos factores, bueno, esto refleja una sociedad bastante pequeña que Silva, frente a la que Silva no se sentía cómodo, ¿no? Hay una anécdota de Silva hablando con una mujer una mujer checa en París y ella le pregunta cómo es vivir en Bogotá y él dice es vivir en una ciudad de 10.000 habitantes en la que todo el mundo sabe qué desayunó uno, a qué hora salió de la casa, a qué horas llegó al almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Esta control, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Era algo que a Silva lo exasperaba y volver a él y tratar de hacerse una vida económica, quebrar y que le pasen todas las cosas que Ginette acaba de describir, pues debió ser una cosa francamente muy dura. Pero aparte de eso, Silva, bueno, tiene un problema y es que no tiene lectores cercanos y muy afectos con los que pueda realmente conversar. Puede conversar con Baldomero Sanincán, ¿no? Mucho más allá tiene algunos conocidos con los que sus intereses pueden medio coincidir, pero es una sociedad en la que, por ejemplo, la poesía tiene que ser algo sano, ¿no? Tiene que estar llena de una convicción moral. La poesía es idealización de la existencia, por ejemplo. Esa es otra de las versiones. Silva no era nada, o sea, la poesía de Silva no era nada de eso, ¿no? Y sacar adelante un proyecto de literatura autónoma en la que la obra debe valer por sí misma, en la que la obra está explorando, quizá en términos de la poesía,
una conexión con una vida espiritual ocasionada por el mismo arte, ¿no? Que no se sabe si es mero juego o si es realmente la potencia de una serie de cualidades del ser humano que se tienen que desarrollar en la escritura. Ese tipo de preguntas hacen a Silva, bueno, profundamente moderno, porque es un poeta metido en contradicciones muy fuertes, pero un poeta que es muy malentendido también por su sociedad. Y Silva trató de darle vueltas a este asunto en varios géneros, o sea, el hecho de que existan Gotas Amargas, del que no hay un manuscrito, porque Silva no dejó nada escrito, los amigos se lo aprendieron en estas pequeñas reuniones en las que él recitaba Gotas Amargas. Gotas Amargas es una requisitoria terrible a la poesía. Gotas Amargas no deja títere con cabeza, ¿no? A la poesía, a la filosofía, a la religión, a la política, al hacer dinero, etcétera, etcétera. Gotas Amargas no queda un títere con cabeza, ¿sí? Pero también Silva es el escritor de una serie de prosas pequeñas experimentales en las que voy a transponer, ¿sí?, con los medios de la literatura, formas artísticas del arte, por ejemplo, y estas posiciones. O es el autor de una pequeña carta, que es la carta abierta, que es una defensa a ultranza del arte, ¿no?, como una esfera espiritual, casi hasta llegar a una especie de fetichismo del arte en la carta abierta. Y Silva además es el escritor de Sobremesa, en el que hay una reflexión sumamente grande sobre qué es ser poeta, y tenemos un poeta arrepentido. José Fernández es un poeta que ya no escribe, que renunció a escribir, ¿no? Y renunció a escribir por varias de las razones en las que Silva también pensó para su propio caso, porque no voy a ser un poeta tan grande como los poetas que leí, ¿sí? No soy Shakespeare, no soy Goethe, no soy Dante, y si uno se compara con Shakespeare, Goethe y Dante, pues ya la lleva perdida, o sea, no hay mucho que hacer, ¿sí? Pero o es todo o es nada, ¿sí? Esa es una de las razones. Otra de las razones es, bueno, realmente la poesía es esta exploración, ¿no?, interna de la sensibilidad humana, es parte de este ánimo universalista de ser absolutamente libre, al menos en una esfera interior, o es pura impostura y yo soy un rastacuero, ¿no?, espantoso, que muchas veces es José Fernández en la novela, ¿no? A veces José Fernández dice cosas de sí mismo o escribe cosas de sí mismo en el diario, ¿no?, que uno dice, ay papá, ¿no? O sea, está siendo todo un snob terrible, O muy ñero. ¿no? O iñero, además, ¿no? O sea, tienes y en eso hay una ironía en la novela que permitiría leer la novela más irónicamente de lo que le hemos leído hasta ahora, ¿no? Silva se sabía parte pero se sabía parte periférica de una élite muy pequeñita. Y Silva no solamente sale de esa élite por la quiebra, Silva es hijo de un hijo natural, ¿sí? De un hijo natural que además tiene un almacén de importaciones, ¿no? No es productor de café, no tiene una hacienda, no es político, no es financista, ¿no? Eso es pertenecer a la élite, pero pertenecer con las uñas a la élite, ¿no? Y eso también es bien interesante. Está muy chévere. José Fernández, por el contrario, pues tiene sus haciendas y tiene sus negocios y todo le va bien. O sea, ese es el lado no interesante en términos novelísticos de José Fernández, ¿sí? Pero Silva tiene una posición más difícil. Es esta figura de libertad que se ve en estos personajes, no huérfanos, adinerados, poetas, y que claro, tienen el mundo por delante, porque pues, ¿quién no, cierto? O sea, ya arrancar narrativamente hablando un personaje desde ahí, pues es otorgarle una libertad gigante dentro de la narrativa, pero que es tan grande que es irónica. Ahí estaría un poquito el punto. Felipe, no sé si quiere complementar algo.
una cosita que es, bueno, me encantó este chisme de Ricardo Silva Frade como hijo natural, no lo sabía, y tiene sentido de muchas maneras, porque Vergara y Vergara le dedica las 3 tazas, y Vergara, imagínense, este descendiente de 7 generaciones de hombres buenos, como dice él, le dice, tómese una de las 3, usted no puede tomarse las 3, tómese una. Yo le digo, ¿cuál se debe tomar? El chocolate, ¿no? El chocolate mío, de la capa española, etcétera. Y ahí ya lo estoy leyendo con esa información que me estás dando de una manera diferente. Está en la biografía de Ricardo Cano. Ah, cara. Sí. No tenía ni idea. Miren, ya que se va espesando la trama. Pero quería decir una cosa, construyendo sobre lo que decía Patricia y lo que decía también Ginette de la ironía y la capacidad paródica que tiene la literatura decadente en general, no solo Silva, Wilde también, que es para reflexionar sobre los materiales más íntimos de la nación y desordenarlos. Esta es una novela que no se lee como una novela nacional, como La Vorágine, por ejemplo, pero que cuestiona los materiales y las recetas con las cuales se hace la literatura nacional. Y a través del humor. Piensen ustedes, y los invito a todos a leerse la entrada del marzo 10, la entrada demoledora de Fernández en el Picacho de Suiza, en Interlaken, en una cabaña muy austera, y ahí fantasea una visión futura para el país, que todavía sigue existiendo. Bueno, los cacócratas del norte de América hasta el sur de América son esa visión. Vamos a hacer un genocidio indígena, vamos a traer inmigrantes del norte de Europa, vamos a cruzar esto con ferrocarriles, y después de que la tierra quede regenerada, dice, mire la palabra, en 1880s y 90s, vamos a hacer ahí sí, como una flor de estos progresos, la literatura nacional. Como si a Silva le interesara la literatura nacional. Pero mira, solamente tú has leído ese pasaje en clave irónica. Todo el mundo lo ha leído y me he leído mucha crítica y siempre busco ese pasaje y nadie más lo ha leído en clave irónica. Se lee siempre como una declaración de Silva de que en el fondo de él había un dictadorzuelo, ¿sí? Una especie, o sea, es terrible porque siempre cae ahí, el mejor crítico cae ahí, porque lo lee en clave literal. Yo creo que tiene que ver con esa soledad de Silva. Yo creo que Silva, como decía Patricia, decía, a mí me piden escribir una cosa que no estoy escribiendo. Uno ve, por ejemplo, el álbum de Margarita Holguín de Caro, donde ella, para sí misma, está diciendo, a mí la gente me dice que yo debo leer cuadros de costumbres y a mí lo que me interesa es Huysmans, a mí lo que me interesa es Silva. Lo mismo en Grandeza de la novela de Carrasquilla, donde hay mujeres lectoras que confiesan que ellas tienen sueños eróticos con Silva, que se les aparece Silva, que ellas quieren leer a Silva y los confesores le dicen, no lea Silva, usted tiene que leer literatura moralista, nacional, sana, ¿no? Entonces yo creo que Silva por ahí reaccionaba, ¿qué es la literatura? ¿Cómo se hace? Y así se ve. Es muy chévere eso que estás diciendo, porque creo que te lo oí a ti también en estos días, Felipe. Ese es un cuento que echaba San Incano sobre Silva, y es algo que a lo que la crítica no le ha puesto atención, y es la capacidad que tenía Silva para imitar a otros, que tiene todo que ver con la posible lectura de Silva como un autor paródico o de pastiches, ¿no? Entonces dice San Incano literalmente esto, pero es que, o sea, era un imitador, pero no, cuando uno dice que era un imitador, uno piensa, sí, medio imitaba a alguien, ¿no? No, era un imitador perfeccionista. Entonces dice, al citar frases ajenas, esto es dicho por San Incano, al citar frases ajenas de gente conocida o fragmentos de conversación, naturalmente, sin darse tal vez cuenta de que reproducía por el tono, por la voz, en ideas y vocabulario, los ademanes y el pensamiento de los personajes en Cántara, dejaba en los oyentes la impresión de que escuchaban en ese momento y aún veían a los sujetos de quienes se hacía memoria. Esto ha de tenerse presente en el estudio de la obra del poeta y la constitución espiritual de Silva, esta excepcional virtud imitativa, auxiliada de la imaginación y una rica experiencia en el conocimiento de los hombres, son auxiliares magníficos. Bueno, ¿sí? Entonces uno piensa que es que conocía también todos los estilos y conocer la literatura, porque era un enciclopedista en ese sentido, había leído toda la novela, había leído a Tolstoy, a Flaubert, ¿no? Había leído todo lo contemporáneo, pero además había leído todo el romanticismo, ¿no?
y le encantaba hacer pastiches y se dedicó a eso, pastiches amorosos, no pastiches satíricos, de sobremesa. Entonces, ese capítulo 10 es una maravilla porque es un pastiche del progreso. Es todo el ideal del progreso ahí metido en ese capítulo con todas sus fealdades, ¿no? Como esa que tú acabas de contar. Y hay otra peor, dice, vamos a ir todos con un montón de ingenieros, voy a llevar un montón de ingenieros de Londres a que se metan en el país, lo recorran, se hagan pasar por expedicionarios científicos y descubran en dónde están las riquezas. O sea, eso no puede ser literal, eso estaba develando cómo era que se estaba tejiendo la riqueza en este país y quiénes lo estaban haciendo y qué era lo que estaban haciendo estaba develando el extraccionismo que luego Rivera denuncia en La Vorágine. Él estaba diciendo cómo era que se estaba haciendo, cuál era el plan que había, y él sabía quiénes lo estaban haciendo, porque en eso sí conocía muy bien la élite, ¿sí? Y sabía cómo era que lo iban a hacer. Mientras los oigo, hay algo, Patricia, perdón, que me llama mucho la atención, y es que aparentemente la imagen que se desarrolla de Silva desde su publicación, pues además de suicida, es como alguien muy inofensivo. Hay cierta noción de lo inofensivo, exactamente, y se lima absolutamente porque esta es una novela que también se propone en la universidad. Por ejemplo, a mí me tocó en lecturas como novelas que reflexionan en torno a la identidad latinoamericana, ¿cierto? Ese moto tan grande que le entran tantas cosas. Y Fernández, como ya decías tú, Ginette, es un personaje que se está analizando constantemente desde la plancha de anatomía moral a lo Bourget, después de que intenta matar a Ángela Fernández porque estaba acostada con Leila Orloff y dice, pero ¿cómo así? Si yo soy tan libertario, ¿por qué me pongo tan bravo de ver a mi amante en cama con otra? Y entonces ahí empieza todo el problema. Entonces si están y dice, y la apuñalé con un puñal que es más una joya que una... Sí, o sea, es más una joya que un puñal para mí. Entonces categórico se va a los picos suizos, dice, tengo que depurar todo esto. Después se va a Interlaken, se mete la dosis de opio, la orgía de opio de 48 horas y sale y ve a Elena y dice, mi vida tiene que ser otra. No, son categorías tras categorías que de repente tienen momentos de lucidez, pero es como, no sé cómo les suena esto, pero es prácticamente un personaje que al preguntarse por cada cosa suya, de su identidad, lo que está haciendo es criticando todos una serie de modelos, directrices y supuestos de lo que debería ser lo latinoamericano. El Rastacueros, por ejemplo, me parece que es un caso perfecto, cuando él dice, fui a la fiesta, había 3, más o menos lo dice así, como había 3 hembritas y con las 3 me metí. En la misma noche, ¿no? La alemana que dice, usted es un superhombre, ¿no? Y además que uno ya dice, hombre, ¿cómo? Es casi como que uno podría decir que Silva no quería mucho a Fernández, porque lo quería tanto que le metió todo, ¿sí me explico? La ironía, todo. Tiene estos 3 y después que lo anuncian en esta fiesta como le richisme américain, Don Joseph Fernández et Andrade, y dice, pero a mí de qué me sirve todo esto si yo no soy más que un arrastracueros. O sea, yo no soy más que un americano y vengo aquí a posar y todo lo está leyendo desde un estudio cerrado que uno puede presumir que es en Bogotá o en Caracas. Sea donde sea, no es en una capital letrada, no es en el centro al que siempre quiso pertenecer. Y eso es una crítica no solamente al escritor latinoamericano o al riquísimo americano, ¿no? José Fernández y Andrade, es una crítica también al centro cultural. O sea, José Fernández, que es un buen poeta, vamos a creerle, bueno, él lo dice, está bien, y un buen polvo, eso no lo sabemos, estaba el otro, hace unos años, voy a contar una pequeña anécdota, hace unos años grabamos un podcast con Johnny Martínez, que está aquí, en una podcast que tiene Johnny sobre poesía que se llama De Sobremesa, y era un capítulo sobre De Sobremesa. Y en ese momento estábamos especulando que quizá la novela contada por cualquiera de las amantes de José Fernández sería otra cosa. O muy seguramente. Pero bueno, volviendo otra vez sobre la cuestión, este poeta, este escritor,
que sabe que él no va a ser el grandísimo escritor que quiere ser, pero que tiene esa ambición. ¿Sí? Que además no es bobo, pues, porque las entradas del diario que reflexionan sobre María Bashkirtsev o sobre Nietzsche o sobre sus otras lecturas, sobre los prerrafaelitas, son muy buenos ensayos. ¿Sí? No va a ser aceptado por la cultura del Centro Cultural de París. Y él lo sabe. Sabe que puede hacer una gran fiesta y nadie lo va a leer, y lo máximo que va a hacer es el riquísimo rastacueros Está americano. muy bueno. Y aquí la novela también tiene otra dimensión que es bien interesante, pues no está directamente relacionada con esta crítica de centro, pero la novela también critica las élites, no solamente a José Fernández, critica esta pequeña élite latinoamericana. Cuando José Fernández termina su delirio del progreso autoritario desde arriba, matando a todo el mundo para conseguir riquezas, que eso también la hace muy actual a la novela. Dice, no, yo estaba loco, ¿no? Y le dice el médico, que ha estado insistiéndole a José Fernández que por qué ha dejado de escribir, que debería seguir siendo poeta. El médico le dice, nunca habías estado más en tus cabales, excelente proyecto, yo no sé por qué no lo hiciste. Y otro de los amigos le pregunta, oye, José, pero tus empresas económicas te dieron muchos réditos, ¿cierto? Y él dice, sí. Y entonces, pero entonces, ¿por qué no hiciste tu proyecto político? ¿No? Esa es una crítica tremenda a los amigos de José Fernández. Y creo que ese es otro aspecto de la novela que no hemos visto mucho porque ocupa un espacio pequeño de la novela. Es la posición de los amigos de José Fernández con respecto a lo que él ha estado leyendo, que es bien interesante, que es muy irónico. Y él también, ustedes se acuerdan, de pronto Camilo se está refiriendo a eso cuando le dicen Le Regisme Américain, él también reflexiona que en esa fiesta que él, digamos, hace en su apartamento, en su mansión en París, él dice, pero también mis connacionales deben estar pensando, yo soy el farolón que quiero entrar a la sociedad parisina. Él también se sabe visto como un outsider dentro de su propia clase social, ¿no? Se siente fuera en París, se siente fuera en Bogotá, y yo creo que eso le da una potencia muy rica para comenzar a imaginar eso que usted nos propone en su pregunta, que es la identidad latinoamericana. Nadie, digamos, de sobremesa se ha leído como una novela afrancesada, Silva como una especie de dandy que no tiene nada que decir sobre la realidad nacional. Esos son como los estereotipos sobre Silva que ojalá este centenario, yo creo que ya por muchos años lo hemos intentado hacer, pero que sigue ahí en la nebulosa sobre las ficciones sobre Silva. Que Silva está pensando en esa novela en un mundo de dualidades, eso lo hemos hablado nosotros, ¿no? Que está por un lado los Fernández, que son los españoles, los místicos, los rezanderos, y por el otro lado los lúbricos Andrades, los llaneros salvajes, ¿no? Qué curioso. Porque dice mi antepasada que murió sin haber probado la carne, y salta sí. A mi abuelo era un jayán llanero con 3 queridas a los 70 años. Claro, claro. Y él tiene un primo, yo no sé si ustedes se acuerdan, que se llama Camilo Monteverde. Que le gusta Solá. Sí, que le gusta Solá, y dice, es que a ti te gusta firmar tus poemas, yo me apropio de todo, yo entro a las iglesias y todas mis custodias y mis cuadros los he robado de iglesias de Colombia. Y eso es más o menos Fernández. Fernández se roba, ¿no? Es un gran cleptócrata de todo lo que hay en el mundo, ¿no? Pero a lo que iba es que él está reflexionando sobre, bueno, ¿qué soy yo? Yo soy más Fernández, yo soy Andrade, yo soy el arriba de las tierras frías, el calor de los llanos, yo soy, también uno puede pensar en todas esas dualidades del pensamiento decimonónico colombiano, los chipchas como estos místicos, los caribes como los guerreros, el frío de la mente, el calor de los órganos sexuales, del cuerpo. Y él está reflexionando eso constantemente, pero de una manera que cuestiona esas polaridades y genera un tercer espacio que en realidad somos nosotros, ¿no? Que somos como esa nueva novela de Laura Restrepo, somos la daga y la herida, ¿no? Que creo que es una frase de Alfonso Reyes, somos ambas cosas. Y yo creo que está en el centro de la novela esa reflexión cultural que después el siglo XX iba a ser todo
¿no? Toda una mitología sobre la raza cósmica, el mestizaje, etcétera. Pero ahí ya está esa reflexión muy, muy latente. No sé si es Lovelock o González otra vez el que habla del enciclopedismo del intelectual latinoamericano de la época. O sea, acabamos de salir de la independencia o llevan pocos años, ¿no? Las repúblicas todavía no han asentado ni su nombre, ¿no? Pero tienen toda la cultura a su alcance, ¿no? La cultura europea, por fin está a nuestro alcance, la alemana, la francesa, la española, ya no solo la española. Y fue muy importante eso, y Silva era un come lenguas, ¿no? Aprendía con una genialidad y una rapidez todas las lenguas que, bueno, él tenía todo, absorbía todo, lo cogía todo, y su novela es un poco un gabinete de curiosidades de todo, mete todo en la novela, todos los géneros, todos los estilos, así como mete todo el arte, ¿no? O sea, uno recorre la novela a veces como recorrer los pasillos de un museo, todo el arte simbolista, pues, todo el... O sea, tiene un carácter muy enciclopédico, y eso hacía parte de, digamos, de la empresa del intelectual latinoamericano en ese momento, ¿no? Había que conocerlo todo, había que llenarse de todo, había que saberlo todo. Lo interesante es no para imitar, sino para ver qué pasa creando este pastiche, no imitar por imitar, o sea, no pretender engañar, ¿no? al lector, sino lo que podemos hacer ahorita es imitar, veamos qué pasa, se imita un poco con amor, pero también para deshacerse de esa influencia, ¿no? Para, como decía Proust, para imitar voluntariamente y no... Una frasecita, simplemente Rubén Darío decía: ¿a quién debo imitar para ser auténtico? Exacto. Que es otra cosa curiosa. Proust es también alguien que aprendió haciendo pastiches. O sea, la cuestión de imitar para apropiarse del otro y dar una versión propia del otro es parte de este movimiento que después, en 1932, Borges va a reivindicar, y tiene un momento utópico precioso, ¿no? Los latinoamericanos tenemos derecho a toda la vida del espíritu, y tenemos más derecho que los europeos a sus propias, a las literaturas europeas, vida barraca, ¿no? Bueno, Borges nunca habría dicho vida barraca. Pero tenemos el derecho, y tenemos más derecho porque tenemos la libertad de interpretar la literatura europea como nosotros querramos. Dice Borges. Esto que Borges dice perfectamente en serio, en el 32, Silva lo escribió en De Sobremesa en 1894, 95, 96, ¿sí? Y además se lo cuestionó, porque el lado oscuro de esa avidez de conocerlo todo, probarlo todo, apropiarse de todo, es preguntarse, bueno, entonces ¿yo qué soy? ¿Soy una colección de máscaras? Soy una colección de máscaras. No hay nada detrás, no hay rostro. Ay, Patricia, es muy Para chévere ponernos lo que dramáticos. estás diciendo, pero es muy chévere porque fíjate que hay una noción, hay algo muy binario constantemente en la novela, es decir, el yo sensual y el yo intelectual, ¿no? Que son como los dos casos binarios de todo lo que yo puedo ser. Hay dos formas de tratar mi depresión: o me voy a lo Rivington o me voy a lo Charbet, que uno es lleno de vida y el otro es lo contrario. Todo es muy categórico, y parecería que ahí también está metido el americano europeo, o eres de allá o eres de acá. Por eso cuando él hace esta plancha de anatomía moral dice: habitan en mí dos gemelos bíblicos que quieren aniquilarse el uno al otro, porque él cree, desde ese pensamiento categórico, parecería estar persiguiendo estar en uno o estar en otro, y hacer esa reflexión que creo que también es muy contemporánea, de uno poder decir, no, es que somos estos, o sea, somos la mezcla de, somos las máscaras, somos lo pluridiverso, no somos una cosa o somos otra, que esas serían un poquito las ficciones, me parece. Creo que ahí hay algo de lo que uno se puede agarrar. Nos quedan 5 minutos, y eso, como pueden darse cuenta, esto no va a ser la única vez que nos vamos a reunir para hablar sobre esto. Para Edro vamos a tener muchas más, pero para cerrar, porque tenemos que cerrar en algún momento esta primera parte también, ¿qué palabras nos pueden dejar como para quienes nos van a oír, para quienes están acá, pero también quienes nos van a escuchar, puedan de pronto darle esa oportunidad de sobremesa o pensar, o más bien,
¿qué recomendación darían para la lectura? No vamos a convencer que la gente vaya a leer, asumamos que van a ir a leerla. ¿Qué consejo les daría? Yo sí espero que eso pase en algún momento. Ah, no, yo también. Soy más ambiciosa. No, una cosa que no resume toda la novela es solamente una de sus puntas, que es una belleza que me encontré en David Jiménez Paneso, en Eduardo Camacho Guisado y después en Enrique Santos Molano. La comparación que hacen entre la prosa de Sobremesa y la prosa de Proust. Dicen, es imposible, Silva no había leído a Proust y sin embargo la prosa de Silva es igual a la prosa de Proust. Es una prosa densa, llena de incisos, encabalgamientos, frases largas, párrafos eternos y es una prosa absolutamente deliciosa. Para mí leer esta novela, además de todo lo que hemos dicho acá, es un gusto, un placer de la prosa y sobre todo en días en que la prosa se ha vuelto cada vez más plana, con menos capas, ¿no? Que ya la prosa ya no tiene profundidad. Entonces la prosa de Sobremesa es un deleite para los ojos y los oídos, además. Mete una cucharada, porque es Vallejo quien dice que de hecho Silva se antecede a la memoria involuntaria de Proust en un verso. Hay muchas cositas ahí que están, ¿cierto? Sí. Bueno, yo diría, a mí me encantó esa invitación del podcast de Johnny Martínez con Patricia de hacer reescrituras de la vorágine. Mire. ¡Qué mal! Hagamos otra vez el capítulo. Toca hacer el capítulo de Sobremesa. Ya esos son tics del 2024. Mira, porque es muy vorágine. Yo sí estuve súper vorágine. Porque una novela preciosa es Las aventuras de la China Iron, que de pronto ustedes han leído, de Gabriela Cabezón Cámara, que es una belleza. A mí me parece que esa novela, por escribir de las mujeres de Fernández, como Buena Fernández, parece hermosa. Y hay una reescritura, ahora se me olvida el nombre, una reescritura de María bellísima, de Esdrenaí Sinar, que estoy olvidando. No, la de Boris Salazar es una reescritura de La vorágine. Sí, pero ya dejemos ese nombre. ¿Sí ven cómo están? Póngale pip. Y la otra cosa es leer Afuera pasa el mundo. Y la otra cosa es leer a Silva con ironía y con apetito de mundo, como decía Patricia. Es una cifra universal, Silva, pero con una carcajada muy estridente, muy macabra, que pide ser leída en voz alta frente a un espejo, ¿no? Como una velita al lado para ver como las concavidades y las figuras de las cosas, ¿no? En una novela tan hermosa como decía Ginette. La novela está llena de tesoritos, ¿no? María Bashkirtseff es otro personaje de fin de siglo que uno descubre, después se lee a partes del diario y dice, sí, esta mujer era una cosa muy interesante, maravillosa, ¿no? El apartado sobre el anarquismo es muy interesante, el apartado hay momentos muy graciosos en la novela. Las charlas con el primo Monteverde son buenísimas, para morirse de la risa. El intento de asesinato de José Fernández, de la amante que lo está traicionando con una mujer, ¿no? Es muy interesante, es buenísimo porque él lo relata perfectamente en serio, pero dice, no, es que era un cuchillito recamado de piedras preciosas. ¿Qué vas a matar a nadie con esa vaina? Es muy, muy gracioso y se asusta muchísimo, ¿no? Fernández, y sale huyendo cual terrible asesino porque lo van a perseguir, ¿no? No están preguntando por ti. Tranquilo. Sí. Esos son momentos muy graciosos, sí. Entonces hay que leer la novela en clave de humor, o sea, esos momentos son muy graciosos. ¿Y qué tal el de la trilogía amorosa de La misma noche, en el que el poeta cambia, José Fernández cambia de personalidad, cambia de estilo, habla distinto con cada una, porque una es la nietzscheana, como tú dijiste, la otra es la práctica, la americana, la gringa, que todo lo quiere comprar, ¿no? Con él es sumamente práctico, procaz, obsceno, ¿no? Con la nietzscheana es, yo soy tu superhombre, sí, o sea, pero yo sé que tú eres amoral, vamos, los dos, tú y yo, vamos a ir más allá del bien y del mal, comámonoslo todo, hagámoslo todo. Y la otra es la colombiana, romántica, costumbrista, a la que tiene que tratar con dulzura, con la que no puede ser cínico, ¿no? Entonces, que la conoció en la infancia, entonces con ella sí tiene que seducirla
y mentirla y engañarla, ¿sí? Como corresponde, o sea, con delicadeza, pero engañarla. Y eso pasa en una serie de 40 páginas que son las páginas más hilarantes de la novela, son deliciosas además, y uno ve la maestría de Silva para imitar voces también, no solamente estilos literarios, sino la voz de sus personajes, cómo era capaz de cambiar y dar, porque uno se cansa de oír a Fernández, ¿no? Todo el tiempo hablándose a sí mismo, pero cuando llega a esos pasajes descansa mucho porque las voces se transforman completamente y uno ve esta mascarada tan impresionante que es capaz de armar en la novela. Yo para cerrar quiero retomar solamente ese juego que tiene la novela tan bonito del reconocimiento de la mujer en la obra de arte, ¿no? Y es la cita médica que está con Rivington y tiene el retrato y de repente es la coincidencia que el retrato que está viendo es de la madre de Helena de Shirley Dancourt, ¿no? Que es uno de los que es además descendiente y fue familiar de Dante Gabriel Rossetti, y entra todo un elemento de persecución del arte que es muy bonito y que es un elemento más que entra. Me atrevo a decir ya, la novela gótica, exacto. Yo creo que lo que me atrevo a decir y que quedará trabajo para nuestras próximas charlas porque vendrán, es darse cuenta cómo quizás cuánto podemos pecar de tener la visión equivocada de alguien y cuánto lo llevamos a territorio novelesco, es decir, una poca habilidad de cortar el cordón umbilical, porque yo estoy seguro que si hubiera tenido más dolientes la novela en su momento de su publicación, si se hubiera publicado en 1897, recuperado el manuscrito, ¿no? Puede que alguien hubiera hablado por la novela entonces y hubiera dicho, ahí está la ironía, pero todo lo que dice la prensa es que lo sitúa desde el lugar del malditismo, de la bohemia, de lo absolutamente sofisticado, cuando en una de estas cartas, carta abierta y en otra, dice, si yo fuera a Medellín, lo único que quisiera es irme con gente como ustedes, sencilla y estar tranquilo. Eso me suena que están bien estos contrastes tan grandes y creo que lo que queda acá es que no solamente hay una necesidad de redescubrir a la persona, gracias a las biografías que Patricia tú nos traes, pero también es redescubrir ese narrador que está en De Sobremesa y que dice muchas cosas que creo que no hemos podido ver. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación.